Referido a tal o cual coche, todos hemos oído o leído que tiene subviraje o sobreviraje, pero ¿tenemos claro lo que es? ¿Sabemos la causa? Y lo más importante, ¿sabemos cómo evitarlo? O mejor aún, ¿cómo usarlo a nuestro favor? Te lo vamos a contar todo al detalle. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, aquí en el guión pone una cosa que no la voy a decir, porque me está tomando el pelo Rodrigo. Así que no voy a decir eso que digo siempre, de soy mucho. Pero sí que voy a decir una cosa, que este vídeo es un vídeo que... no sé cómo decirlo. Mucha gente me habéis pedido este vídeo, así que así está, ya está, queda claro, ¿no? Porque todo el mundo habla de subviraje y sobreviraje y no todo el mundo tiene claro ni qué es, ni todo eso como hemos dicho en la entrada, ni cómo se evita, cómo se puede corregir, todo ese tipo de cosas. Pero entre todos esos muchos, me acuerdo, porque es el primero que me lo ha pedido y me lo ha pedido reiteradamente, Sebastián Mora, así que también se lo dedico a él. Pero bueno, lo primero, vamos a definirlo. ¿Qué es subviraje y sobreviraje? Es bastante fácil. Subviraje es que el coche vira, es decir, gira de menos. Es decir, abre la trayectoria, que normalmente se dice se va de morro. Sobreviraje es justo lo contrario. Es que gira más de lo que marca el volante. Es decir, se va de culo, como se diría vulgarmente, y se cierra la trayectoria. Bueno, pues este vídeo era muy cortito porque era muy sencillo, así que pues ya hemos terminado, espero que lo hayáis entendido. No, hay mucho que contar sobre este tema y esto no ha hecho más que empezar. Porque lo primero que me vais a decir, ¿qué es mejor? Hombre, lo mejor es que el coche ni subvire ni sobrevire, es decir, que sea neutro, no nuestro, neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que al límite se empezaría a ir de los dos ejes a la vez. Bueno, esto es una quimera porque además un coche es sobrevirador, subvirador, pero también con reglajes y con la conducción se puede inducir uno u otro comportamiento. Lo primero es ver cuándo se produce uno y otro. Por ejemplo, es muy típico, los coches subviradores, es decir, los que abren su trayectoria, son básicamente coches de tracción delantera. Todos los coches de tracción delantera, todos, porque en un consultorio me preguntaba si había algún imbécil que haya puesto el motor atrás y la tracción delante, no se le ocurrió a nadie que yo sepa, todos los coches de tracción delantera llevan el motor delante. Con lo cual, claro, se junta el peso y la tracción y acaba siendo coches subviradores. En el otro lado tenemos a los coches con motor posterior y propulsión posterior, que son coches sobreviradores, es decir, cuando estamos en la curva se van de atrás. Y os preguntaréis, bueno, ¿y dónde quedan los coches que llevan el motor delante y la propulsión trasera? Bueno, pues esos coches, curiosamente, son las dos cosas. Es decir, a la entrada en curva, cuando llegas a la curva y tienes que meter el coche, la inercia del motor hace que sean subviradores, pero luego, sobre todo en curva lenta, o si el asfalto o el terreno no es muy adherente, a base de acelerador podemos inducir que llegue el coche a derrapar y se convierta en sobrevirador. Y no me olvido de los coches de motor central, que con un reparto de pesos, que podríamos decir que es más o menos 60% detrás, 40% delante, son los coches ideales para conseguir precisamente un comportamiento neutro. Pero también son coches más difíciles de llevar, y eso lo contaremos a continuación. Pero vamos a dar una pincelada sobre un tema de conducción, porque muchos os preguntaréis, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Qué es mejor? Hombre, depende. ¿Qué es mejor para un coche de calle? Para poner en manos de cualquiera en una carretera abierta. Pues mejor es un coche subvirador. ¿Por qué? Os lo voy a explicar, porque cuando alguien pierde el control de un coche, ¿qué tiende a hacer? Levantar el pie del acelerador o frenar incluso. Y si el coche se abre la trayectoria, pues lo que hace es girar más el volante para meterlo, que es justo lo que hay que hacer en un coche de tracción delantera cuando se va de morro. Es decir, aligerar el pie del acelerador o incluso frenar y meter más dirección. ¿Qué es lo que pasa con un coche que sobrevira? Bueno, pues esto es mucho más difícil y no es tan intuitivo, porque cuando el coche, como decía antes, se dice normalmente en el adult, se va de culo, lo que hay que hacer es quitar dirección, hacer lo que se llama contravolante. Y ocasionalmente incluso puede ser necesario o conveniente incluso acelerar más para recoger la parte trasera. Normalmente mantener el pie del acelerador, no es bueno levantarlo bruscamente. Entonces es un comportamiento mucho menos intuitivo. Por eso todos los coches de calle, todos, salvo excepciones que hablamos del Porsche 911, básicamente son subviradores. Hablando de coches de motor central y coches que subviran, sobreviran o son neutros, me encanta esta anécdota de Schumacher, ya sé que la he contado, pero la conté hace mucho, porque le hice una entrevista y le preguntaban precisamente esto, que cómo se controlaba un coche según subvirar, era subvirador, sobrevirador, todo ese rollo. Entonces el tío decía
que si un coche subviraba, él se refiere en Fórmula 1, pues claro, la forma de que se metiera en la curva era acelerar para que el coche, como se dice en el argot, diera el culo, ¿no? A base de acelerar. Decía, pero si el coche sobrevira, pues hay que acelerar para que la tracción meta el culo en la curva. Y decía, y si no se va ni de un tren ni de otro, lo que hay que hacer es acelerar. Claro, en definitiva, decía, que pase lo que pase, hay que acelerar. Claro, esto a lo mejor está bien, pero si eres Schumacher. Es que me estaba preguntando, es que Rodrigo me hace improvisar, pero me hace mejorar, porque me decía, bueno, las motos, como no hay motos de tracción delantera, bueno, hay alguna cosa rara, pero vamos, normalmente no las hay, no subviran. Sí subviran. Poníamos el ejemplo de un coche, como os he dicho, de motor delantero y propulsión trasera, que llega a subvirar por el peso. A una moto, sobre todo a una moto en campo, en asfalto es más difícil. Sí que es posible llegar a hacer que subvire. Lo que pasa es que, claro, en moto vamos en dos ruedas y cualquier error se paga muy caro. Os decía que el subviraje, ya hablaremos de conducción, pero vamos a hablar de reglajes. Se puede provocar o se puede arreglar a base de reglajes. Yo voy a poner dos ejemplos extremos. Uno, el SEAT 133. El SEAT 133, que SEAT lo sacó cuando la mayor parte de utilitarios ya eran tracción delantera y la gente estaba habituada a los coches de tracción delantera. ¿Y qué hizo? Pues muy fácil. Espatarrar, o sea, dar caída negativa a las ruedas traseras, que iban completamente espatarradas, y las delanteras completamente en caída positiva, es decir, las ruedas metidas hacia adelante. Salvo al límite, el coche entraba rápido en una curva y subviraba como si fuera una tracción delantera. El caso contrario, voy a poner el ejemplo de un coche que tiene su mística, que es un coche que a todos nos encanta, el Peugeot 205 GTI, el 1.9. Y tengo que hacer una pausa para contaros que es una estabilizadora. Una barra estabilizadora es una barra que conecta las dos suspensiones del mismo eje. Lo que hace es que transfiere presión de la rueda exterior a la interior. Algún día lo explicaré más despacio, pero ¿qué quiere decir esto? Si pones la estabilizadora más gruesa, llegas a conseguir que la rueda interior levante. Veréis muchas fotos de este coche con la rueda interior completamente levantada, la rueda interior posterior. Es decir, que ese eje deriva más. El Peugeot 205 GTI, el 1.9, es que era un coche que, como se decía en el argot, daba el culo, pero vamos, si entrabas en una curva rápido, el coche redondeaba en la trasera, redondeaba la curva, pero si levantabas el pie del acelerador, enseguida se insinuaba. Por cierto, al Kadett G6 también le pasaba algo parecido, pero quizás no tan exagerado. Y ahora vamos con temas de conducción. Ya hemos visto que los coches, por su distribución de pesos y su propulsión, son una forma u otra, que con los reglajes podemos corregir o incrementar ese comportamiento, pero también lo podemos modificar con la conducción. Tened en cuenta dos cosas. A base de acelerador y freno podemos cargar más peso en el tren delantero o aligerar el tren delantero y viceversa con el trasero. Y además, si ya un eje va al límite de adherencia y le metemos además tracción, es más fácil que se vaya. Es decir, que jugando, aparte de con el volante, con el freno y con el acelerador, podemos cambiar ese comportamiento. Por ejemplo, un tracción delantera. Llegamos a una curva más rápido de lo que nos gustaría o lo que deberíamos y la trayectoria se abre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, meter un poquito más de dirección y levantar el pie del acelerador. Si esto lo hacéis muy brusco, por ejemplo en los rallies lo hacen a propósito muy brusco, llegan el coche, meten mucho el coche, tocan el freno y derrapa de atrás. Podéis conseguir el efecto justo contrario, pero sin llegar a esos límites, bueno, por supuesto sobre firmes deslizantes, por ejemplo en sobre hielo, que yo he conducido sobre hielo, es que es una gozada, porque llegas y si uno con la dirección levantas y el coche da el culo, y luego ya a base de acelerador lo vas recogiendo, ¿no? Pero vamos, a base de, insisto, de acelerar más o menos o de llegar a frenar, puedes conseguir que un coche que subvire, sobrevire. Cuando un coche es sobrevirador, es decir, que se va de culo, derrapa de atrás, lo primero que hay que hacer es lo que se llama hacer contravolante, es decir, quitar dirección. Y según lo que pase, esto ya es más complicado. Si el coche se va no por inercia, sino porque estamos acelerando mucho y está derrapando, hay que quitar el acelerador. Pero si se va por inercia, probablemente acelerando vamos a conseguir recoger la trasera y que el coche salga y deje de sobrevirar. Como os decía, una configuración muy habitual, motor delantero, por ejemplo, la inmensa mayoría de BMWs o Mercedes, motor delantero y propulsión trasera. Estos coches, cuando llegas a una curva, sobre todo cerrada, y metes dirección bruscamente, tienden a abrir la trayectoria porque el peso va adelante. Pero si es una curva cerrada y aceleramos bruscamente, pueden llegar a derrapar atrás. Todo esto, el comportamiento básico sigue siendo el mismo, pero gracias a la electrónica no llegan a producirse derrapajes ni que el coche se cruce a lo bestia, salvo que entremos muy por encima del límite. Pero ese comportamiento básico lo siguen teniendo.
Nos quedan dos casos atípicos, que son los coches de tracción total y los coches de motor central. Los coches de tracción total, una gran mayoría, son coches de tracción delantera, con el motor delantero al que se les acopla la propulsión trasera para hacerlos tracción total. Son coches básicamente subviradores, porque además la marca prefiere que sean subviradores para que sea más fácil de llevar. Sí es cierto que con los diferenciales inteligentes, a base de ir cambiando, quitando tracción o fuerza del tren delantero y pasando al trasero, podemos conseguir que sean muy neutros o incluso que deslicen. Con la electrónica permite jugar mucho en los coches de tracción total. Pero vamos, en principio, como os digo, son básicamente los coches que son, insisto, tracción delanteras convertidos en tracción total, son básicamente subviradores. Y para mí los coches más gozosos, más divertidos y más complicados de llevar son los de motor central. ¿Queréis saber por qué? ¿Por qué? A ver, mójate. No sé por qué. No, sencillamente por varias cosas. Una de ellas, una muy sencilla, que al tener el límite mucho más alto, son mucho más delicados y pueden ser más sensibles a la transferencia de masas. Pero simplemente el hecho de que puedas pasar tan rápido por una curva hace que cualquier fallo sea más difícil de corregir y sobre todo sea más violento. O sea, un coche de motor delantero que subvira empieza a subvirar según aumentamos el ritmo en la curva. Un coche de propulsión trasera, si se das a lo bestia, derrapa. Pero un coche de motor central, de repente te parece que todo va bien y de repente cuando se va es difícil de hacerse con él. Bueno, de todos modos, son los coches más eficaces y, como sabéis, la mayoría de los coches de competición diseñados para competición son de motor central. No quiero acabar este vídeo sin hablar de la Fórmula 1, porque todos tenemos la idea de que los coches de Fórmula 1 son muy potentes y en cuanto aceleran, derrapan. Pues no. Los Fórmula 1, en general los monoplazas, los Fórmula E, los Fórmula 2, todo ese tipo de coches son, en curva lenta, esencialmente subviradores. Son coches que en curva lenta es difícil de llevar porque a la entrada cuesta meterlos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son coches que están diseñados para funcionar con mucho apoyo aerodinámico y cuando no lo tienen es que es alucinante. Es como cuando montas en kart sobre suelo mojado. Es que giras y prácticamente se va recto. Eso los hace difícil de llevar. Porque luego pasa otra cosa, que cuando aceleramos, como son muy potentes, si es una curva lenta, tienden a cruzarse. Son coches complicados, pero vamos, los Fórmula 1 en curva lenta, sobre todo a la entrada, son coches, además es que se aprecian las imágenes, en curva muy lenta, en Monte Carlo, aunque los relajes son muy específicos, cuesta meterlos, los frenan mucho para llevarlos. En esto tengo que hablar, me voy a enrollar un poco más, pero de cómo se conduce un 911, porque es un coche, como os decía, hemos hablado de coches de motor y propulsión traseros, es que hoy día prácticamente es el 911. Ya lo he contado en otra ocasión, yo aprendí a llevar estos coches gracias a Emilio de Villota. Es un coche, y en esto un Fórmula 1 es un poco parecido, que si entras en la curva no con el coche muy apoyado o dando gas, o sea, si frenas recto, tocas el gas y giras, no gira. Tienes que entrar frenando, ser muy agresivo. Como se dice en el argot, se dice entrar frenando hasta la cocina. Es decir, estar frenando mientras quieras girar el coche, porque todo el peso se va hacia adelante. Y luego ya cuando empiezas a quitar dirección, en cuanto empiezas a acelerar. Es una conducción complicada, muy divertida y sobre todo, si lo sabes hacer, enormemente eficaz. Bueno, yo por acabar este vídeo he pretendido daros unas pinceladas de este tema, porque es un tema que me preguntáis mucho y creo que más o menos ha quedado claro. Pero tenéis mi palabra de que en el 21, tenéis mi palabra y mi compromiso, haremos vídeos sobre conducción, pero no aquí yo hablando con la pizarra, no. En un coche y en un circuito, y entonces entenderéis todavía mejor todas estas cosas. Llegamos al coche del día y voy a elegir un coche, yo lo adelanto, con motor central. He elegido ya bastantes coches del día con motor central, porque he elegido el Ferrari 348, el Ferrari F40, que aquí en el guión ponía F49, pero lo que corrigió Rodrigo, el Honda NSX, pero hay un coche de motor central que nunca he elegido como coche del día y que no es un coche demasiado conocido. Así que voy a repescar el juego de las adivinanzas muy rápidamente, a ver si soy capaces de adivinar qué coche es. Os voy a decir, primera pista, es un coche japonés. O sea, lo que pensabais en un Matra, Bagheera o algo así, estáis equivocados. Es japonés. Segunda pista, se produjo inicialmente entre el 1985 y 1990, pero ha habido versiones posteriores. Vamos con la tercera pista. Tenía un motor central de 1.6 litros y 124 caballos, es decir, no es un superdeportivo. Cuarta pista. Es un coche parcialmente descapotable, es decir, un poco tipo Targa, no completamente descapotable.
Y la tercera pista, que en esto también tiene una asesora en lengua francesa, tiene un nombre que en francés es muy malsonante. Creo que ya lo habréis adivinado, es el Toyota MR2. ¿Por qué en francés suena tan mal? Porque en francés MR2 se pronuncia literalmente merde, que es exactamente mierda. O sea que en francés es el Toyota mierda, que es un nombre muy poco glamuroso, ¿no? Pero bueno, este coche la verdad es que me encantó. Es un coche, como os digo, no es un superdeportivo. Tuve oportunidad de probarlo en la carretera de Ronda. Tanto el pueblo de Ronda como la carretera vale la pena visitarlo. Me gustó muchísimo porque es un coche, siendo de motor central, muy asequible, muy divertido y enormemente eficaz, y por eso lo he elegido para coche del día. En el consultorio me han hecho una pregunta muy interesante que yo no sé si alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? Me la pregunta LB y me dice si fue en Le Mans cuando se instauró la ceremonia de abrir la botella de champán y rociar a todo el mundo. Efectivamente, fue una cosa accidental y el protagonista fue Jo Schiffer, que es suizo, si no recuerdo mal, Jo Schiffer, en el 67. Y es porque, según cuenta la historia, que es verdad, las botellas estaban al sol, habían cogido presión, y entonces el tío, cuando empezó a abrirla, salió del tapón disparado y estaba enchufando a alguien, y entonces no sabía qué hacer con la botella y acabó rociando a todo el público. Y bueno, pues al final eso se instauró y se ha hecho un clásico en las carreras de coches. La otra pregunta es de Luis Belard, que es una pregunta que tiene su gracia, que ha visto que hay coches que tienen el pedal que articula arriba y otros que tienen el pedal que articula abajo y que además es más grande. Bueno, estos pedales articulados abajo son típicos de coches deportivos y eran así porque eran mucho más grandes y era para facilitar la maniobra de punta tacón. Es simplemente por eso, pero no ni mejor ni peor. Hay muchos coches, incluso hay kits para los coches que llevan el pedal que articula arriba, convertirlos en un pedal articulado abajo, porque simplemente le quitas la plataforma y pones un pedal y así apoya y funciona lo mismo. Pero vamos, no tiene más misterio que ese. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Si lo habéis entendido todo, estaré feliz y entonces, por favor, daros un me gusta. Si no habéis entendido nada, dadle un dislike porque entonces he fracasado. Pero bueno, si tenéis dudas, que me trabo la lengua, tenéis aquí los comentarios, tenéis el consultorio, por favor, no las hacéis. Suscribíos, que hay una campanita que cuando la dais os avisamos del vídeo, que lo tengo que repetir siempre, pero ya lo tenéis que saber. Pero en fin, lo más importante para todos, incluso para el señor de negro, es que queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!